Bienvenidos a los básicos del IEP. Este es realmente diseñado para hacer lo mínimo necesario para poder ser efectivo, una voz efectiva para las necesidades de sus hijos y trabajar en colaboración con distintos escolares. Pero ahora, el mapa de lo que vamos a hacer durante esta capacitación es que vamos a hacer un desglose breve de las leyes federales conforme aplican a los alumnos con discapacidades. También vamos a hacer, próxima diapositiva, y vamos a definitivamente ver los requisitos claves en individuos con discapacidades, el acto de educación, ley de educación. Vamos a hablar de el camino para la educación especial. Vamos a cubrir, de tomar un descanso, hacer algo práctico, que es una junta IEP y cómo es. Vamos a hablar acerca de su primer junta de IEP y para ver elegibilidad. Siempre es la primera cosa que toda familia vive. Probablemente es uno de los temas más complicados que se pueden dirigir. Queremos asegurar que se demistifique eso y cómo evaluaciones educativas determinan la elegibilidad y cuál es la trayectoria del IEP. Vamos a hablar del proceso del IEP y después vamos a hablar de sus opciones cuando se trata de firmar el IEP. Y vamos a brevemente repasar algunos recursos disponibles y destapar las preguntas y respuestas. Vamos a empezar con las leyes federales y vamos a empezar hablando de lo que se llama toda ley que ningún niño se quede atrás o todos triunfan. Es un reemplazo de algo que quizás ya habían escuchado, que ningún niño se quede atrás, o NTLB. Así ve mi gráfica aquí. En la caja amarilla simplemente demuestra, es una representación de una escuela, de un plantel escolar. Y si se fija, aplica a todos los jóvenes que asisten a ese plantel escolar. Incluye, la razón por la cual aplica a alumnos con discapacidades es que incluye protecciones para niños con altas necesidades, ayuda para preparación para colegio y carrera, que es parte significativa de un IEP. Conforme un alumno cumple 16 años, aumenta la inversión en el preescolar, lo cual sabemos es una parte muy importante de la intervención temprana. Mantiene las evaluaciones estatales y tiene transparencia y provisiones de rendición de cuentas. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y ver algo que se llama ADA o Ley para Americanos con Discapacidades. Acabamos de celebrar esa ley, el 30 aniversario. Un breve tiempo, como para alguien conmigo que tiene canas como yo. ADA, la próxima diapositiva. Las dos son protecciones muy similares y podemos generalmente darle crédito a ADA para acceso básico. Si pensamos de rampas, elevadores, si pensamos básicamente los espacios para personas con discapacidades, baños accesibles, puertas que abren. Esas son todas detalles de ADA. Si vamos al plan 504 del plan de rehabilitación de 1973, puede ver en esta diapositiva de nuevo todas las cosas previas. Quería también hacer hincapié. Esta protección aplica no solamente al alumno que asiste a la escuela, aunque eso definitivamente va a ser el enfoque. Yo quiero recordarle que también implica a los empleados. Doy aquí unos ejemplos. Los maestros tienen que estar por parte del día. Acomodamientos para alumnos que tienen reconocidos como tener una discapacidad. Lo que más cubre, vamos a pasar mucho tiempo en esta capacitación, pero sí quiero hacer mención de que esto cubre la discriminación, incluyendo asuntos como intimidación, acoso.
No para empezar con algo negativo de inicio, pero cosas para mantener en mente. Ahora vamos a pasar al propósito principal del día de hoy. Es una actualización del 2004. Puede ver que hay un alumno en mi puerta mágica. Y la razón por la cual hay un alumno es para recalcar que esto es algo muy individualizado. Estas otras leyes eran clases de personas. Esto está hablando específicamente de servicios, metas, evaluaciones y a fondo. Estamos hablando de un número relativamente pequeño de alumnos. Puede ver ahí el camión está ahí para representar acceso. Ahora no nomás estamos hablando de subir a la rampa, en la puerta, a los escalones, pero ahora cómo una persona llega a su entorno educativo, ¿sí? Pues vamos a seguir hacia adelante. ¿Cuáles son los requisitos claves de la ley para niños con discapacidades? Estoy pasando esto. El primer componente que serían los procedimientos legales. Seguido va a escuchar a estos como los derechos para padres. Quiero recordar a unas personas, no solamente los derechos, pero responsabilidades que tienen integrados. Este documento debería de darse a una familia cada año, por lo menos una vez al año. Hay una variedad de otras ocasiones donde la familia debería estar recibiendo otra copia de los procedimientos legales. Y una de las funciones de este documento es que define cómo un desacuerdo entre la escuela y la familia puede ser resuelto. Debería de delinear para ustedes, estos son sus derechos, cosas que pueden hacer si no están de acuerdo, pero también incluye responsabilidad. Es un documento tan denso que tenemos una capacitación específica para repasar nomás los procedimientos legales, pero es importante decir, IDEA, la ley IDEA, es una parte significativa de la legislación. El próximo componente, una evaluación no discriminatoria. Esto se refiere a muchas cosas. Principalmente quiere decir que un alumno va a ser evaluado en su idioma principal, en su método principal de comunicación. La evaluación que reciben debe ser apropiada para la edad del alumno. Por ejemplo, si un alumno es un adolescente, estamos viendo o considerando destrezas que tengan que ver con temas parecidos a lo que sería un adolescente, un joven más chico también que refleje eso. Estamos viendo las pruebas que no sean parciales o a favor de o en contra de un grupo específico. Esto es lo que llamamos validez o que es una evaluación válida. La última función de algo que se le considera no discriminatorio es que se administra y se interpreta por una persona que sea propiamente calificada para hacer esa evaluación. También escuchamos que no vamos a fiar o confiar en una sola evaluación. No existe una sola prueba que determina elegibilidad o si determina que el alumno está dentro de X categoría. Eso también es parte de lo que llamamos una evaluación apropiada, vamos a decir. Debido a que IDEA es relativamente nuevo, de nuevo, yo nací durante un momento donde las personas que tenían discapacidades significativas no se les permitía asistir a la escuela. Dentro de una generación, de esta generación, hemos llegado a este punto. Así que queremos asegurar que ustedes entiendan que una de las partes más dramáticas de la ley de educación fue que las agencias locales, las escuelas, tenían que servir a todos los alumnos. Este concepto de cero defecto quería decir que no existe una enfermedad que sea comunicable, comportamiento que sea tan severo. No existe un déficit tan grave que un joven sea negado educación por tener una discapacidad muy grave, ¿sí? Y a su momento eso fue algo que cambió todo. Es importante recordar que no fue hace tanto tiempo, que no importa, hay un espacio para un alumno en educación.
Próxima diapositiva de la participación de padres. Esto es derecho diferente a los derechos y responsabilidades. Esto específicamente habla. Son momentos donde los padres tienen que dar autorización. No nomás autorización, pero autorización informada. Los padres o tutores o la persona que tenga la tutela legal tiene que dar autorización al plan de educación, tienen que dar autorización a la elegibilidad inicial de educación especial. Hablamos de eso en unos momentos. Tienen que dar autorización a los cambios y asignaciones. If the school district proposes to exit a student from special education. Y dar autorización si quieren que el alumno egrese de educación especial. Y también incluye esta idea que el padre o tutor son miembros del equipo que toman las decisiones del alumno. Esto sería otro tema que todavía es muy grande, muchos puntos de entrada, que se ofrece una capacitación específica de 1 hora y esa se llama participación significativa en el IEP de sus hijos. Y luego para introducir un concepto que se llama FAPE o FAPE, educación gratuita, pública y apropiada. Vamos a definir eso. Sin ningún costo a la familia, apropiado quiere decir que entonces es razonablemente determinado ofrecer el beneficio educativo. Público. El público está viendo, está rendiendo cuentas, generalmente quiere decir que un programa educativo individualizado. Vamos a ver, próximo concepto, que sería LRA, o entorno menos restringido. Esta es una parte muy importante del plan de IDEA, y lo que quiere decir, en general, la ley tiene una preferencia por educación general, en que se prefiere que a lo que sea el máximo posible, que tenga acceso no solamente al currículum, en el entorno de educación general, pero también que el alumno aprenda junto con compañeros de misma edad, que no tienen discapacidades. También tiene una parte o una declaración que habla de que un alumno no debería de ser excluido de un entorno inclusivo sin que le den apoyos suplementarios o servicios. Eso quiere decir que deberíamos de darle servicios al alumno dentro del salón antes de que salga del salón. El concepto de IEP, Plan Educativo Individualizado, y por eso estamos aquí. Primero vamos a brevemente repasar la manera en cual las personas, los alumnos, se convierten o se evalúan, porque hay 3 trayectorias para evaluación. Y eso, una gráfica aquí especial, creo. Hay 3 formas. Si su hijo recibe servicios de educación temprana al centro regional, a menores de 3 años, legalmente la escuela está obligada a evaluar a ese niño para elegibilidad para educación especial. Y entonces tiene que ser un proceso muy fácil de hacer transición. Para los 2 años 9 meses debería de estar conectado con el distrito escolar para prepararse para una evaluación. Para la de 3, el distrito escolar debería de haber unido con usted para determinar como equipo si el alumno es elegible para recibir servicios de educación especial. Debe ser una transición así muy práctica. Otra forma es una actividad que se llama Child Find, o búsqueda de niños. Por lo regular, cuando el niño entra a cualquier escuela pública o privada, lo que sea, un miembro del plantel tiene que estar preocupado. Ellos tienen que remitirlo al ELA, a la Agencia de Educación Local, para determinar si sospechamos que el alumno tenga una discapacidad, entonces tenemos que hacer una evaluación. Es requerido. De nuevo, Child Find es una obligación afirmativa. Una escuela identificar
quién debe ofrecer, a quién se le debe ofrecer una educación pública gratuita y un IEP. Eso es otra forma. Y eso puede suceder cuando el niño ingresa al kinder, está en cuarto año, cuando sea. La tercera forma, también muy común, es que la familia tiene preocupaciones, no están progresando, reciben información, probablemente estaban incómodos por cualquier fuera la razón. Una familia puede pedir una evaluación de educación especial. Yo siempre digo que eso mejor es hacerlo por escrito. Si se pide a un empleado asistirlo a hacer una petición por escrito, de la fecha que recibieron esa petición, el distrito 15 días para proporcionarle con un plan de evaluación. La ley, no hay ambigüedad. No dice si queremos hacer un este equipo de estudios aquí o que podemos darle ninguna cosa así. Vamos a hablar específicamente de cómo funciona eso. Y si usted quiere apuntar en el chat, con todo gusto, si nos quieren decir cómo su hijo se convirtió o se hizo elegible para un IEP, pueden ponerlos. Remisión por los padres o que la escuela pudiera hacer esto que llamamos actividades de Childfind. Esta próxima diapositiva queremos hablar acerca de qué es lo que incluiría una evaluación. Y esto debería de consistir de detalles informales y probablemente incluir por lo menos uno o dos conceptos formales. Y queremos ver la colección de información de fuentes múltiples, pero a lo largo de múltiples entornos en todas áreas de discapacidad sospechadas. Pueden ser entrevistas de los padres, entrevistas con los padres. Y cuando digo entrevistas, me refiero a un documento. Le están pidiendo que escriba sus respuestas. Puede ser una llamada, puede ser hablar con ellos. Esto le llamamos una entrevista. Consistiría de observar al alumno en un entorno escolar y puede incluir entornos naturales, o sea, conforme sea apropiado. Si el alumno esté en un entorno diferente, pudiera ser un lugar donde la escuela haga la observación. Si el alumno principalmente está en casa ahorita, a veces sí vienen al hogar a hacer una evaluación, una observación. Debería de haber probablemente alguna especie de prueba formal estandarizada, pero no tiene que haber. Y en algunos casos no puede haber. Y eso en California hay un caso, Larry P. contra Riles. Eso se va hasta 1979. Eso es donde el Estado dijo que un niño afroamericano no puede recibir pruebas estandarizadas de inteligencia. No se permite. También hablamos de evaluaciones informales. Esas pueden ser herramientas de evaluación. Esas herramientas por lo regular se le dan a las familias, terapeutas, doctores, para proporcionar información adicional. Luego repaso de expedientes. O reportes. Queremos hablar de ese límite de tiempo del día que la escuela recibe la petición, ya sea que usted la presente o el equipo del plantel, de estudio del plantel. Tienen 15 días para desarrollar un plan escrito de evaluación que el Centro Regional California Early Start está definido en el Código Educativo. Así que no siguen las mismas reglas, pero generalmente hablando van a darle un plan de evaluación. Debería ser razonablemente detallado para que usted entienda qué áreas están siendo evaluadas
por lo regular no hay a aportar para que usted se eduque más en cuanto a las evaluaciones, especialmente durante el último año. Es importante dejarle a la escuela saber, tuvieron este tipo de prueba. No se replica la prueba exacta, y que a veces algunas pruebas nomás las podemos dar una vez al año. Esta es una oportunidad para tener comunicación acerca del historial de su hijo. Tiene por lo menos 15 días, aunque si usted es el que está pidiendo que haga la evaluación, le conviene a usted que responda a esa evaluación, que dé autorización a la brevedad posible, porque cada día que usted no dé firma, va a cambiar la fecha límite. Dentro de que reciban su autorización escrita, tiene que escribir. La escuela debe conducir la evaluación y tener la evaluación con el equipo del IEP para repasarlo. Cuando decimos días hábiles, 60 o 15, si la escuela está de vacaciones, por ejemplo, de más de 5 días, dejamos de contar. Pedir una evaluación el día 2 de junio no va a llevarse a cabo hasta que regresemos. Van a ser interrumpidos los días hábiles. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Vamos a hablar acerca de las juntas del IEP, tomar un descanso de las cosas técnicas y hablar del quién, dónde, cómo, por qué. Obviamente el qué es el documento del IEP. Para definirlo, algunas personas lo definen como un contrato entre la escuela, lo que la escuela está acordando proporcionar a la familia. Es un contrato el contrato, para enforzarlo a veces es difícil. Tiene que tener un mínimo de 3. Un maestro de educación especial, un maestro de educación general y un administrador designado como, una persona designada como administrador. Si está siendo considerado para un entorno de educación general, existe un requisito cuarto, sería un maestro de educación general. Cuando un alumno tiene 3 años, no esperamos que vayan a tener mucho beneficio de estar en un salón donde se les está hablando de ellos y probablemente no van a participar. Pero conforme el alumno se hace más grande, queremos pensar cómo incluir su voz en el equipo de IEP, sus puntos de fuerza, sus intereses. Y conforme empiezan a tener sus propias metas, queremos que estén considerado. El alumno tiene que ser invitado. Tiene que estar en la lista. No tiene que asistir a la junta completa, pero tienen que ser invitados. La mayoría de ellos, alumnos con discapacidades, van a tener sus propios derechos educativos y tomar decisiones acerca de su IEP. ¿Quién puede participar? Queremos que quede claro que las personas que tienen conocimiento especial del alumno o necesidades del alumno, personas como profesionales que han evaluado al alumno, o personas que actualmente están proporcionando servicio al alumno en la escuela. A veces, el distrito o la escuela invita a otros miembros del personal que quizás no tengan conocimiento específico del niño y sus necesidades, pero mucho más conocimiento acerca de las opciones del distrito, diferentes asignaciones, políticas. A veces una persona que sea un administrador de educación especial, por ejemplo, eso es para proporcionar ese nivel de apoyo, principalmente al equipo, que quizás tenga mucha experiencia para escribir un IEP, para un cierto tipo de servicio.
menos experiencia, por ejemplo, para hacer una remisión o un programa especializado. Eso no es todo. Ustedes como padres completamente tienen el derecho de invitar a una persona que va a ser de beneficio o apoyo para ustedes. Mamá de niños con discapacidades que han pasado por el proceso. A veces sí es un gestor o un abogado. Quiero mencionar que si se invita a un abogado, hay que dejarle saber a la escuela porque ellos tienen permiso de traer su abogado también. Y final, la interpretación es un componente grandísimo del acceso, tener un padre que pueda participar de forma significativa. Quiero hacer énfasis que esto es suficientemente complejo y requiere una destreza específica, especializada. Queremos un intérprete profesional como tenemos el día de hoy. No queremos una persona así nomás que no tenga idea de qué se trata un IEP, que no entiende los términos apropiados y ponerlos en el IEP y pedirles que interpreten. Si usted requiere una interpretación, asegúrese que esté pidiendo un intérprete profesional de educación especial, eh, el cuándo. Lo principal aquí sería que el equipo de IEP debe de reunirse de una forma mutuamente establecida. Eso no quiere decir, bueno, 8:30 p.m. en viernes, ¿no? Pues eso probablemente como que no va a ser el mejor momento mutuamente establecido, pero tener esas expectativas, invitando a personas, comunicando con ustedes, y es útil cuando puede hablar, cuando parte de participar, y estar de acuerdo con una límite de tiempo de antemano, tener expectativas claras. Luego vamos, el cuándo es el dónde. En este momento, la mayoría de las escuelas se basan en la preferencia de la familia. Si quieren tener una junta en persona, son muy abiertos a tenerla en persona. Si prefiere el teléfono, prefieren Zoom. Eso por lo regular es algo que acuerdan muchas veces. Ahora es como híbrido. Si la familia quiere en persona, dicen, bueno, muy bien. A lo mejor hay otro persona, otro plantel, está participando remotamente. De nuevo, hablar con su equipo, dejarles saber cuáles son sus preferencias es un buen paso, buen primer paso. El por qué. Quiero regresar. El propósito de la junta va a variar dependiendo del tipo de IEP que el equipo esté teniendo, pero el por qué se requiere una agenda que ayude a guiar la conversación y cada junta debe incluir una oportunidad para introducciones, un recordatorio que tiene derechos, procedimiento legal y dar una oportunidad para compartir inquietudes con tiempo de antemano para que se puedan ser incluidos en la agenda. De nuevo, va a recibir un aviso de la junta explicándole, diciéndole el dónde, cuándo, quién va a estar ahí y el propósito de la reunión. Vamos a regresar a las partes técnicas. Me da mucho gusto que estén aquí todavía. Las evaluaciones educativas determinan la elegibilidad. Vamos a pasar por lo que llamamos un ataque de 3 puntos, pero quería decir antes que muchos de nosotros venimos a la educación especial con algún diagnóstico de un entorno clínico, de un proveedor médico. Y yo, muchas personas nos hablan y nos dicen, les di el diagnóstico de tal y tal cosa y todavía no están haciendo pasar la evaluación. O mi hijo no tiene un diagnóstico y tengo que, dos tipos de llamadas, ¿sí? Asegurar que la otra llamada sería, voy a esperarme, tú le vas a hablar a la escuela después, en una evaluación con el pediatra de desarrollo, estoy en la lista de espera, van a ser 18 meses. Esos son los dos tipos de llamadas que recibimos. Para ambas de esas llamadas, quiero que sepan, el equipo del IEP está interesado en su diagnóstico
por fuera, si lo tienen, pero que no lo necesitan el diagnóstico. Inclusivemente, incluso pueden, no sustituye ellos conducir una evaluación por su propia cuenta. Por eso es que esa educación de lo que termina en elegibilidad. En la primera parte es, cumple el alumno con los criterios que están en el código educativo dentro de las 13 categorías de discapacidad. Estas son las 13 categorías de elegibilidad. No he conocido a alguien con una discapacidad que no cumpla con estas discapacidades, con estas quizás un poquito, pero estas son generalmente hablando aceptadas. Existe una categoría 14, desarrollo, atraso de desarrollo. Si usted viniera a otro estado con un atraso de desarrollo, tendríamos que tener una evaluación y discernir cuál de los 13 funciona mejor. Y si niños de 3 a 5 pueden calificar bajo discapacidades médicas establecidas. Pero de nuevo eso está hasta la edad de 5 nomás. La próxima pregunta, primero están preguntando, califican. Si la respuesta a eso es sí, pasan a la siguiente pregunta, ¿sí? Piensen como la discapacidad que hemos identificado adversamente afecta el plano educativo del alumno. Quiero hacer énfasis. Educación, en este caso, no se refiere a lo académico nomás. Puede ser muchas cosas, porque esto nos da una lista, un contexto sobre lo que se considera académico y no académico. Destrezas académicas o no. Comportamiento social emocional. Desarrollo no nomás es mi niño sabe cómo hacer escribir y deletrear. Es más amplio que eso. Pero, ¿cómo está el alumno teniendo rendimiento? Esa es la pregunta actual. Así que vemos cómo es que el alumno hace su trabajo el día de hoy en un entorno de salón. Cosas como que a veces el equipo tiene que filtrar cómo va el alumno en casa. Si el alumno, su hijo, está teniendo mucha dificultad en casa y viene a la escuela y todo está bien, es una pregunta difícil porque no pueden decir que el entorno educativo está impactando. Tienen que ver. Hoy en día, el IEP y la ley no está diseñado para ser proactivo. Está diseñado, lamentablemente, para ser reactivo. Tenemos que tener un problema, tiene que haber un asunto, tenemos que tener algo que necesita atención inmediata. No vamos a decir pronto, a ver cuándo. El otro detalle, el alumno cumple con las expectativas de su edad. Hay muchos alumnos que califican para recibir un IEP, tienen una discapacidad que también está haciendo trabajo muy bien. Nomás por el simple hecho de que tiene discapacidad no quiere decir que le está dando un impacto educativo. Podemos pasar adelante, asumiendo que esta pregunta sea así. Vamos a la tercera pregunta. Y esa es instrucción especialmente diseñada requerida. Esta es súper complicada porque tenemos que demostrar que las necesidades del alumno solamente se pueden cumplir con instrucción especialmente diseñada. Esto quiere decir que necesitan un nivel específico de capacitación o que este alumno requiere diferente tipo de estrategias de instrucción o un currículum diferente, un entorno alternativo, que el salón típico no es el... Todas esas cosas tienen que ser consideradas. Y si un alumno, la discapacidad de un alumno se puede modificar dentro del salón de clases y acomodamiento, quiere decir, no es necesario tener servicios, nomás darle tiempo adicional. Quizás que el alumno se siente en frente de la clase, poder tomar un descanso, tener un aparato. En ese caso, el alumno no necesita esa instrucción especialmente diseñada y no sería elegible.
Puede ver que es algo muy técnico, mucho vocabulario. Y la próxima diapositiva dice, vamos a desarrollar un IEP como equipo. No pueden, la escuela no puede tomar esas decisiones sin usted. Usted es parte de la persona, determina y la pregunta se hace algunas veces son sí, algunos no. De que aprendemos algo del alumno. Seguido tenemos una conversación que lleve a que la escuela ofrezca algo que llamamos el Plan 504. Estos acomodamientos solamente. A veces alguien en ese equipo dice, entiendo dónde necesita el alumno ayuda. Tenemos un programa de educación general que proporcionaría ese apoyo. No tendríamos que catalogar al alumno innecesariamente como requerir servicio de educación especial, y también a veces hay recursos por fuera que alguien en el equipo ya sea puede investigar o hacer una remisión a una familia para recibir servicios. Simplemente me gusta decir que cualquier momento que aprenda más de cómo aprende, nos informamos más de cómo aprenden nuestros alumnos, nuestros hijos, siempre es algo muy útil. Vamos a asumir el sí a todas las tres preguntas para desarrollar un IEP. Hay 4 tipos de IEPs. Principalmente hemos estado hablando de ese IEP inicial. Estamos viendo quién es el alumno, cuáles son sus necesidades específicas, individualizadas. Simplemente hay otros tipos de IEP, hay anuales, lo que sería el plan anual que se repasa, un trienal. A veces se llama revisión de elegibilidad y uno suplementario. Una cosa es una de esas cuando tenemos cualquiera de esos tres y tenemos que ajustar una parte, pero no vamos a aplazar todo el proceso de IEP. Vamos a volver a abrirlo para tener una discusión limitada para una parte del IEP. Where you have 15 days or the district has 15 días para darle un informe de evaluación. Tiene tiempo para repasar la evaluación, el plan de evaluación. Tiene tiempo para repasar el plan y la escuela tiene tiempo para conducir. Si cuando un alumno ya tiene un IEP asignado, tenemos ciclos, por lo menos cada año de la fecha original, el equipo se va a juntar y van a repasar los progresos hacia las metas. Estamos hablando, a veces los servicios se ajustan. Vamos a hablar de asignación después. Desde el principio del inicial, el alumno debe ser completamente reevaluado y considerar si es elegible. De nuevo, esas 3 preguntas que acabamos de mencionar de forma exhausta se repasan. Cumple con uno más de las categorías. Cumple o tiene todavía aún, si la discapacidad, instrucción especialmente diseñada cada 3 años. Y hablamos del suplementar. Quiero que sepan de eso. La escuela también puede hacer esa petición, abrir el IEP. Generalmente, porque hay una meta que ya se ha cumplido, quieren sugerir una meta diferente, una meta donde no hay progreso. Comunicar para qué propósito. Estamos teniendo una junta suplementaria. Como yo recomendamos, si usted está pidiendo el IEP, que le deje saber al equipo
tipo de cosas de cual quieren hablar para que las personas correctas estén presentes. Y como la mayoría de las familias no le gustan las sorpresas, al equipo tampoco le gusta tener sorpresas. Déjenle saber, mira, no estamos cómodos con cómo está avanzando el uso de avisar para usar el baño, queremos una evaluación médica, o hemos cambiado pues una variedad de cosas en una junta con el equipo y hacer cambios pequeños al IEP. Those can be supplemental also. Okay. And so if there's only one thing you remember from this whole training, I hope you'll remember this Y slide. si recuerdan algo de esta capacitación, espero que recuerden esta diapositiva. Se desarrolla usando un proceso en secuencia. No importa cuál sea la razón, la toma de decisiones para este proceso debe ser en unión. Esto es algo que debe ser dirigido por medio de datos. No es el debate, no es un debate de jóvenes en la preparatoria. Se tiene que ser basado. Tuvimos una evaluación apropiada, esa evaluación identificó todas las áreas de necesidad y precisamente describió los niveles de rendimiento actual del alumno. Se escribieron metas apropiadas que sean ambiciosas y fácil de cumplir. Se habló de todos los servicios para que el alumno tuviera beneficio educativo y se proporcionó una asignación que fuera el entorno menos restringido del alumno, y eso es lo que estamos aquí. Para eso estamos aquí. Ese flujo, ese fluyo. Algo que cuando yo pase la diapositiva seguido, las familias se quedan calladas durante esta parte. Ya sea la evaluación es muy técnica, sienten cómodos con todo el vocabulario, las áreas de necesidad están prescritas en el IEP, las metas, las familias seguido en técnica, la mayoría de nosotros no somos educadores y parece como que algo que está sucediendo. Después cuando hablamos de cuántos minutos de terapia del lenguaje, de repente todo el mundo quiere participar. Oportunidades para esta participación son cosas que haría interesado que sea documentada en el IEP. Es increíblemente importante. Viendo esa evaluación, ese informe de evaluación, le va a dar el área de necesidad y esos niveles de rendimiento actual. Estas son muchas palabras. Área de necesidad. Si recuerda, no tenemos esa lista de todas esas cosas que no nomás es el académico. ¿Cuáles de esos necesita el alumno trabajar? Las áreas de mejoría. Necesita hablar de ese dominio. Una forma de verlo, existe una diferencia observable entre la forma que el alumno hace la destreza y de los compañeros de su misma edad. Estamos viendo a veces las discrepancias. Esas son siempre formas que estamos definiendo. Esto es una necesidad en este comportamiento. No puede hacer la destreza. Puede hacer la destreza. Niveles de rendimiento educativo por cada una de estas áreas. Destrezas, movimientos motrices, caminando, balanceando, haciendo cosas, actividades, músculos gruesos o grandes. El equipo va a decidir qué es lo que puede hacer el alumno y bajo qué condiciones pueden hacerlo. Entonces, cuando estamos escribiendo los niveles de rendimiento actual, el énfasis es en lo que el alumno puede hacer. El equipo está documentando básicamente el punto de partida, ¿sí? De dónde se va a evaluar o medir el progreso. Este es un buen momento para que ustedes pongan lo que ustedes ven en casa. Bueno, el alumno
no puede amarrarse los zapatos, ¿sí? Y saben hacer X cosa. Usted está estableciendo, a ver, ese punto límite tiene que ser preciso, porque si no vamos a empezar acá donde deberíamos estar un poco más avanzados. Y escribimos una meta que a lo mejor sea muy fácil porque no sabemos dónde empezar. Queremos que participar, a veces identificar el área de necesidad, queremos de nuevo, si pensamos que hay un área de necesidad, queremos mencionarla, queremos ver si no fue evaluada como área de necesidad, fue porque no se hizo una evaluación que indicando que era un área de necesidad, o se hizo una evaluación y se dijo no. Es una distinción importante que también se puede. Asumiendo que hemos hecho la evaluación, todo fabuloso, asumiendo que se encontraron esa necesidad, pasamos a escribir metas anuales. Tenemos prácticas para escribir metas y a veces escuchan que le llaman metas SMART o inteligentes. Pueden ser específicas, medibles, relevantes, pero quiero pasar un poco acerca de qué deberían de ser las metas. Deberían de ser entendibles para una persona que no conozca, alguien que haya estado en el IEP cuando se estaba escribiendo. Tiene que ser explicado. Si usted está ahí y no entiende por qué la meta se escribió así, o cuál es la intención de la meta, o cuál es la próxima parte de la meta, por qué estamos haciendo eso. Y también debe incluir prioridades para el alumno. Menciono esto porque algunas familias tienen un deseo muy fuerte de que su hijo sea educado en un entorno de educación general. Quieren que el alumno tenga contacto máximo. Y bueno, eso no hay problema. Sin embargo, si la mayoría de las metas anuales es de que el alumno va a poder hacer todas estas destrezas que requieren instrucción uno a uno para dar clases, va a ser muy difícil. Media hora de esta junta, piense por avanzado, por adelantado, cuál es mi meta final y cómo vamos a estructurar mi participación. Cuando yo estoy escribiendo metas, es con la idea de que quiero que el alumno esté en el entorno de educación general. Cuando se compara a compañeros, cuando se dé acceso a un entorno de educación general, cuando se integre la meta deseada, cuando estoy escribiendo metas, tengan que ver qué es lo que va a aprender mi niño a estar en educación. Es que tiene que escogerse uno, pero hay que estar conscientes de lo que estamos escribiendo y cómo va a afectar las decisiones que van a salir a relucir. Esto es simplemente algo básico. Esto va a estar incluido en su presentación de PowerPoint. Usted puede escribir la meta, usted puede, tiene ese derecho. Es básicamente qué es lo que quiero ver. ¿Qué condiciones va a poder agregar número de dos cifras a otros número de dos cifras? Y calcular la respuesta correcta, 80% evaluado por las pruebas. Eso puede ser una meta, pero tiene que tener esos componentes. Y de nuevo, mi otro consejo padre a padre es que seguido se dice como evaluado. Y quiero que los padres piensen, es algo que se puede evaluar por muestras de trabajo del alumno o por el portafolio del alumno, por datos de comportamiento, por datos generales o puede ser en un clip de audio, video. A veces esas destrezas motrices son evidencia muy, muy contundentes para que, por ejemplo, si el niño se puede saltar, tener un video, a veces eso es muy útil. Un par de cosas más. Para cada área de necesidad es muy básico, tiene que haber por lo menos una meta.
Si un área de necesidad toma en cuenta cualquier idioma. Por ejemplo, si su hijo tiene múltiples necesidades dentro del área de habla y lenguaje, entonces está bien tener más de una meta. Porque como van a ver, las metas, número de metas, la complejidad de las metas, el involucramiento con el alumno, eso va a ayudar a determinar cuánto servicio y apoyo el alumno se le da. Una meta con muchas cosas no siempre va a ser efectivo en tener metas que se dirijan a una variedad de necesidades. Por ejemplo, un alumno que tenía un problema de articulación, de trastorno del lenguaje expresivo, hablando en general, era dificultad, lenguaje receptivo, que no entendían tan bien como otros niños. Y también tenían dificultades pragmáticas, cómo se relacionaban a sus compañeros, usar el lenguaje para tener esas interacciones, también fue una batalla, una lucha. Son por lo menos 4 metas, son áreas específicas de habla y lenguaje. Si un alumno está tomando la prueba alternativa de California, eso quiere decir que el alumno no está tomando las pruebas estatales que se ofrecen a la mayoría de alumnos en California. Entonces las metas tienen que tener ya sea puntos, etapas de desarrollo o de evaluación para ver cuánto han progresado. Cuando se escribe la meta anual, la dividen por avanzado para que haya medidas claras de si el alumno está progresando o no, porque no vamos a poder tomar las pruebas estatales y saber que el alumno está teniendo mucho progreso o no. Entonces sabemos que tenemos que proporcionar ese progreso, ese informe de progreso de una forma mucho más obvia. Para todos los alumnos que tienen un IEP, los informes de progreso tienen que suceder por lo menos con la misma frecuencia que se dan las boletas. Y entonces, la próxima sección, servicios, de nuevo, es aquí donde todo el mundo dice excelente. Creo que como miembros de la familia es algo que podemos llevar a cabo, monitorear, porque el resto parece ser muy apegado a la educación. Cuando veamos los servicios, lo que es el servicio principal, a menos que el alumno sea de habla y lenguaje solamente, por lo regular, se le llama instrucción académica especializada o SAI. Esto es educación especial básicamente, presentado por un especialista educativo, maestro de educación especial, o por un educador para alumnos con discapacidades, debe ser definido a detalle. Y después hablamos de servicios relacionados. Esta es una lista. No todos los servicios potencialmente relacionados están en este documento. Estos son unos muy comunes, pero lo que su hijo necesite para progresar en sus metas se le puede llamar un servicio relacionado. Transporte es un servicio relacionado. Le da acceso al entorno educativo, progresar en sus metas únicas. Capacitaciones para padres o consejería. De nuevo, terapia del lenguaje, terapia física, terapia visual. Esas son todas cosas que hemos escuchado, pero saber, el simple hecho de saber que todas estas existen y que cualquier cosa que el equipo de IEP determine que su hijo necesita para poder progresar, se puede ver como un servicio relacionado. Y ahora vamos a hablar de cómo se describen esos servicios. Vemos cosas como frecuencia, duración, ubicación e intensidad. Yo digo mínimo, el IEP debe incluir intensidad, es solamente requerido bajo la parte C, lo cual serían servicios de inicio temprano. Pero definitivamente es algo que ayuda al equipo a escribir un IEP claro. Lo que quiere decir esto, con frecuencia nos referimos qué tan seguido el alumno va a recibir los servicios. Duración es por cuánto tiempo. Intensidad puede ser
en un grupo de X tamaño o va a ser individualizado. Y cuando hablamos de ubicación, no es como que vamos a decir salón 202 en este plantel. A eso no se refiere ubicación. Ubicación generalmente se refiere dentro de un entorno de educación general o en un entorno separado, lo cual quisiera decir alumnos con discapacidad de necesidades. A veces tenemos que especificar cosas más. Voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que un alumno esté en educación general para la mayoría del día. Tienen que recibir servicios de habla y lenguaje. Los equipos se han reunido, decidieron, está bien, vamos a esperarnos. Tienen desafíos en el lenguaje. Quiero decir esto, que ellos no van a hacer, no van a salirse, como estamos hablando, de escuchar, escritura. Ese alumno tiene que estar en educación general porque si no estamos perdiendo lo que sabemos que ellos que ya necesitan para recibir otro servicio, lo cual no tiene sentido. Entonces, ese es el tipo de cosas que se pueden decir. Estamos describiendo los servicios. Quiero asegurarme que no estemos haciendo esto. Quiero asegurar que si su hijo o hija está más alerta en la mañana, pero antes de las 11, puede escribir. Instrucción de matemáticas. Para mi niño necesitamos su horario de matemáticas, periodo 1, 2 y 3. Después de eso va a ser menos efectivo. Son el tipo de cosas, servicios de horario que pueden pedir que se incluyen en el IEP. Ahora estamos en asignación. La asignación se refiere no a un salón. Estamos hablando específicamente, definiendo quién está presente y qué tipos de apoyos están ya integrados en esa asignación, en esa ubicación. Pero seguido, los distritos deciden la ubicación del servicio, pero el equipo decide la asignación en sí. Puede haber una asignación en múltiples escuelas. El distrito puede decidir a qué escuelas va a asistir. Vamos a repasar el entorno menos restringido una vez más. ¿Hasta qué punto el alumno está accediendo a estándares de educación general? Y hasta qué punto el alumno está aprendiendo junto con compañeros de misma edad que no tengan discapacidades. Y el RE va a ser diferente para todo alumno porque va a ser dirigido por ese equipo del IEP. Son específicas de ese alumno. Y para hablar un poco acerca de ese concepto básico, vamos a hablar de configuración, compensaciones. Cuando decidimos dónde está un alumno, como estábamos hablando hace unas diapositivas acerca de mi hijo tiene una necesidad de habla y lenguaje, mi niño desesperadamente necesita habla y lenguaje. Bueno, cuando mi hijo está fuera del salón, educación general, mi hijo se está perdiendo la instrucción. Así que tomamos estas decisiones pequeñas como equipo IEP y a veces tenemos que decir, bueno, está intercambiando el alumno. Hay un componente requerido que identifique cuál es el daño de la intervención. ¿Cuál es el daño de estar en educación general? El daño de estar en educación general, si le podemos llamar eso, lo que un alumno pudiera aprender en un entorno más pequeño, con más apoyos y servicios. Conversamente, ¿cuál es el daño de estar en un entorno separado? El daño de estar en un entorno separado es todo el lenguaje social, el comportamiento, el modelo que los alumnos que no tienen una discapacidad naturalmente se les proporciona y acceso a temas o fuentes de información, formas de pensar
que no pudieran a lo mejor ser disponibles en un entorno separado. El otro detalle importante para distinguir es que tenemos maestros de educación general. Ellos son los expertos para su particular cuando hablamos de las secundarias, preparatoria, secundaria. Ellos son los expertos. Ellos saben, conocen el currículum, saben cómo hacer, dar las clases de matemáticas. Los educadores de educación especial saben cómo adaptar información, cómo utilizar diferentes estrategias, cómo trabajar con discapacidades en particular. Así que juntos a veces estamos continuamente creando un balance. ¿Cuál es la necesidad principal del alumno? Vamos a dar esto a cambio para poder recibir esto, pero siempre hay ese intercambio. Y quería tomar un momento mientras tenemos esta diapositiva. ¿Por qué es importante esto? El estar con compañeros que no tienen discapacidades. A nivel histórico, la segregación es parte importante de considerar. Queremos que haya inclusión y diversidad en todas sus formas, incluyendo personas con discapacidades, son parte natural de la experiencia humana. Pragmáticamente hablamos de esos modelos prosociales, pro lenguaje, y es donde queremos decir, un especialista habla el lenguaje le puede explicar a un niño cómo jugar, pero cómo jugar como un niño, porque ellos están jugando como un adulto que enseña la destreza. Es diferente. No quiere decir que sea malo, que sea incorrecto, es simplemente que como padres no vemos ese detalle, pero a largo plazo, nuestra meta cuando un niño egresa de un entorno de educación es que van a estar listos para la comunidad, van a estar listos para cualquier capacitación postsecundaria y entrenamiento, vivir independientemente para algún tipo de empleo integrado competitivo, no de tiempo completo, no a lo mejor ni medio tiempo, pero van a estar preparados para hacer contribuciones significativas, participantes completos, vibrantes. La próxima diapositiva va a hablar acerca de cuáles son las opciones del continuum de servicios. Y esto habla de educación general. Alumnos con plan 504. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Plan 504, lo cual hablé hace tiempo. Un alumno que tiene una discapacidad, que quizás necesite ajustes mínimos a un entorno y fundamentalmente puede acceder y progresar en servicios específicos. Cuando vamos a esa tercera etapa, estamos hablando de servicios y apoyos que ocurren en el plantel comprensivo y dentro de educación general. Quizás tenga instrucción académica especializada, quizás puedan tener alguien que venga al salón y apoyarlos mientras están haciendo la actividad de escritura. Quizás tengan a un terapeuta ocupacional que venga y trabaje con su letra. Esos son ejemplos de lo que se llamaría servicios dentro del salón. La mayoría van a tener la combinación de los dos para porciones de partes del día, inclusive cuando están en esa tercera, en el plantel de educación general, a veces pasan una parte de su día en un entorno separado, pero en un plantel separado. Y eso es en sí el salón, están yendo a otra clase para parte del día, para recibir instrucción con alumnos que tienen IEPs. Y eso está bien, no hay problema con eso. Pero en un entorno separado, en un plantel comprensivo, quizás pudiera incluir un programa diferente. Cada distrito escolar o escuela o tiene varias diferentes cosas, pero a final de cuentas, lo importante es ¿dónde están los alumnos que no tienen discapacidades? ¿Están en el pasillo o cerca, aquí fuera del plantel? Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de diferenciación.
Arriba tenemos algo que llamamos entorno separado en un entorno restringido. Entonces eso incluye una variedad de tipos de asignaciones y voy a leerlos. Eso incluye hospital diurno o tratamiento diurno. Es toda una capacitación en sí. Centros de tratamiento residencial y aprendizaje virtual y remoto. La ausencia de compañeros. Y también incluiría algo que se llama estudio independiente. Entonces, cuando pensamos del continuum, cuando tenemos esa preferencia legal, es empezar en educación general y tener razones por la cual no estamos en educación general, pero esto nos presenta, hay alumnos por los cuales el entorno menos restringido está parte arriba de esta pirámide. Which allows them to make progress on their unique goals. So, my kids' unique supports or my kids' unique goals Las necesidades únicas de mi niño in a couple different places, and so the en un children par de are in lugares. places, but just the most important piece of Y this lo is más importante de esto es saber que generalmente hablando estamos esperando que estemos un poco más abajo, pero que el entorno menos restringido del alumno sea el entorno menos restringido. Para algunos alumnos quizás sea un poco diferente. Next slide, I think actually skip that one, please, Joe, because I rambled on a previous slide. And so we're at other elements of the IEP. Digamos otros elementos del IEP. Si tuviera 6 horas, voy a repasar todo esto. Tenemos capacitaciones de planes de transición individualizado. Sabemos los alumnos tienen como 14 años o más. Para cuadrar después. Podemos hablar de ciclo escolar extendido o escuela de verano. Podemos hablar de participación en las pruebas estatales, de transporte, acomodamientos y modificaciones. Poder hacer su propia capacitación. Por lo regular, alumnos con problemas de la vista, que sean sordos. También tenemos tecnología de asistencia, plan de intervención para el comportamiento, apoyo para alumnos que empiezan a aprender inglés, consideraciones para sus alumnos y apoyos para el personal. Esos son todos detalles que tienen que ser incluidos en este IEP. Así que se puede imaginar por lo cual el IEP tarda tanto tiempo para hacerse. Pero queremos regresar al firmar el IEP. A lo que quiero hablar, vamos a estar aquí por un segundo, que si todos pueden cerrar los ojos, yo voy a cerrar los míos. Hasta este punto, hemos trabajado como equipo para crear un IEP para los alumnos. Después existe esta parte mágica, nadie dice nada. Estamos haciendo una oferta. De ofrecer servicios de parte de la escuela para usted, el padre. Tiene usted opciones para decisiones a tomar. Usted es miembro del equipo hasta que se haga la oferta de FAPE, al cual punto usted decide si quiere aceptar la oferta de FAPE o de educación pública gratuita. Cuando estamos acordando la oferta de una educación pública gratuita, tiene opciones. Y bueno, voy a decir yo, podemos pasar a la diapositiva de recursos. Voy a hablar, pero no creo que sea necesariamente útil. Cuando pensamos acerca de cómo responder a una oferta, y lo que quiero que las familias que están escuchando es que no es una u otra cosa. Las escuelas con mucho gusto aceptan la oferta. Si ustedes están de acuerdo, firmen el acuerdo. Eso es excelente. Pero si no está de acuerdo,
Es útil si usted firma el acuerdo, está contento con el plan, pero léalo primero. Si hay partes del documento, del programa educativo que ustedes están dispuestos a escuchar, no lo veo, no sé dónde está, no sé cuál es la palabra, pregunte antes de hacerlo. Pensé que habíamos hablado de necesitar apoyo en matemáticas y no estoy encontrando en las 40 páginas. ¿Me lo pueden mencionar? Pueden mencionar, pueden decir, vamos a hacer esto. Si no es un sí completo, tiene la oportunidad de aceptar el IEP y dar autorización en partes. Puede escoger las partes de cuál está de acuerdo y pedir que sean implementadas. Y puede estar en desacuerdo o dar acuerdo completo o a partes de las cuales no está de acuerdo, también puede estar en desacuerdo. Se hace esto generalmente. La forma más fácil de hacerlo es escribiendo una carta o escribir de forma clara al lado de su firma las partes de cuales usted está de acuerdo. Si no hace nada, nomás no firme el IEP. Si este es su IEP inicial, nada va a suceder. El distrito escolar no puede obligarlo, no puede hacer nada para obligarlo a firmar hasta que usted dé su autorización. Sí, mi hijo es elegible, sí, quiero que mi hijo tenga estos servicios, estoy de acuerdo con las metas, pero no con los servicios, una cosa o otra. De ese punto, cuando se firme un IEP, no expira hasta que lo actualice, hasta que se implemente. Esa es la otra parte. Pasamos a las partes que les gusta. El distrito no puede empezar a dar servicios hasta que tengas autorización. Eso es otra motivación a considerar lo que se llamaría consideración parcial o partes del IEP. Entonces puede aclarar si hay solamente dos cosas que que no le gustan. Doy autorización, por ejemplo, si hay dos partes que no le gustan, usted puede decir, doy autorización a estas dos partes, o a estas dos partes sí doy, o a estas no. Estoy contento con todos los servicios del lenguaje, acepto los planes de servicio del lenguaje, las metas de habla y lenguaje, etcétera, etcétera, pero no estoy de acuerdo con estas otras partes. En ese caso, el alumno con el IEP antiguo van a quedar esas partes, el IEP anterior va a ser el que va a regir en esas secciones donde usted no haya acordado, pero por lo menos estamos progresando y seguido de lo que sucede, el distrito o la escuela regresan y dicen, vamos a reunirnos de nuevo, queremos mejor entender las áreas de preocupación, más información, algo que no está ya incluido, que esperaba tener. Voy a tener una conversación respecto a eso. Sin importar, el único momento que va a ser súper conflicto es un IEP y usted dice no de autorización. Lo demás, principalmente yo y yo, vemos a los equipos tratando de trabajar juntos. Es un proceso. No quiero hacerlo sonar más fácil o más difícil, pero quiero identificar que hay una parte donde el equipo se divide en dos grupos y usted tiene la toma de decisión. El equipo decide lo que piensan que se va a ofrecer. Seguido, es algo que yo y yo podemos ser de mucha ayuda, repasar el IEP, entender lo que están acordando. Podemos ver, decir, no están de acuerdo y aclarar antes de que firme. Ahora quiero brevemente hablar de los recursos. Los recursos que tenemos, calendarios de capacitación, tenemos un canal de YouTube que tiene nuestros pasos y algo colaboramos con otras agencias. También estamos en Instagram, al igual que en Facebook. Facebook es el que más se actualiza, pero estamos trabajando en eso. Siempre puede mandarnos un correo a Joe
De nuevo, es bilingüe, habla español e inglés, y si quiere dar seguimiento conmigo, me puede escribir en español y yo los puede hacer esa información. Esa es una forma de comunicarnos con nosotros. La próxima diapositiva tiene más recursos que le recomendamos. Uno de ellos es la seguridad de calidad del Departamento de Educación, una versión del aviso de procedimientos legales, y eso es los derechos y responsabilidades de educación especial que se juntó por Disability Rights California. Y lo bueno de esto es que, diferente a muchas otras cosas en el Internet, es para California. No es educación en California, código en una pregunta y respuesta, súper fácil de hacer búsquedas. Vamos a parar la grabación. Nos da mucho gusto que hayan podido estar con nosotros.